Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther, espero que estéis todos muy bien y os doy la bienvenida esta noche a una lectura que voy a hacer espontánea, amigos, para saber qué siente tu persona. Puede ser tu alma, tu llama gemela, y quiero que nos dé un mensaje para ti esta noche. Esta lectura es atemporal y para todos los signos. Y para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail, que están en mi caja de descripción, contándome lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Voy a empezar esta lectura, amigos, y os voy a enseñar la baraja con la que vamos a trabajar, porque vuestra energía está aquí. Os recuerdo, sabéis que estáis siempre conmigo, yo con vosotros, y os deseo lo mejor. Muchas bendiciones. Mirad, quiero que esta noche esta persona en la que tú estás pensando que para ti es muy especial, que ha tenido una huella muy grande en tu vida, nos diga algo importante para ti, para que puedas avanzar. Puede ser tu pareja o una persona que se encuentre distanciada de ti, pero las cartas nos van a dar y tienen que ser mensajes positivos para que tú sepas que puedes alcanzar este sueño de estar con esta persona en tiempos divinos, o que puedes encontrar un amor verdadero, que los hay, amigos. Haré una pregunta muy sencilla y quiero que las cartas, como veis, nos respondan esta noche. Y mirad, hice una lectura hace una semana, 2 semanas, y esta carta quería mostrárosla, porque es la carta de la torre, y parece que las cartas son positivas, negativas, amigos, todas tienen luces y sombras, pero hasta aquí yo me estuve fijando en esta carta, y es cierto, a veces hay momentos que pueden ser durísimos, pero todo podemos volver a reconstruirlo. Esto es el tarot, positividad, optimismo, para seguir adelante. Gracias a todos los que estáis en nuestro canal por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, amigos. Sabéis que os quiero, que os recuerdo siempre y que cuando puedo respondo, pero os leo siempre. Gracias. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y voy a comenzar. Quiero que antes penséis en esa persona durante unos segundos, la visualicéis, porque tanto yo como vosotros estamos conectados. Imaginad que estáis en un lugar especial, a la luz del día, hablando con tu persona como si fuera un 2 de copas, en un momento agradable para vosotros. Pensad durante unos instantes y ahora voy a invocar a mis guías. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para todos vosotros, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Voy a preguntar qué es lo que siente esa persona especial por ti, porque sí es especial si estás en esta lectura. Amigos, pueden ser también consejos para vosotros, qué va a suceder o qué sucedió en vuestro pasado, presente y futuro. ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando esta noche? ¿O qué le ha podido pasar en su vida? ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando? 2 primeras cartas, amigos, un 8 de copas. Mucha tristeza porque se fue de tu vida, tú le has estado esperando. Y un 6 de pentáculos. En ese momento de la relación no dio tanto, porque tengo a Tauro, y mirad qué imágenes. Porque esta persona siente un arrepentimiento por algo que sucedió. Piscis con Tauro. Alguien que se marcha y que vosotros no entendisteis. ¿Por qué te vas de mi vida? O ha podido ser vuestro marido, una esposa, un novio, novio. Alguien se iba por la puerta. Ya hay una familia. Alguien que no entendió, como habiendo 8 copas, biberones, si vosotros tenéis niños, no estaba con vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué algunas veces te he tenido que pedir de rodillas que me des amor? Porque mirad el 6 de pentáculos, es alguien que tiene suficiente, mucha fuerza, hasta en el 8 de copas, se fue con sus maletas, y vosotros hasta le cantasteis a esta persona alguna vez. Le dedicasteis canciones mucho tiempo,
hermosas confesiones, como hace este cantante y esta chica que está tocando la guitarra, y alguien os dio unas pocas monedas. No queréis estar en una relación con pocas monedas o unos billetes, porque esto no basta con un alma, ni con una llama gemela, ni tampoco en una relación de pareja. Aquí hay arrepentimiento, porque amor todavía quedaba en el 8 de copas. Voy a colocar Piscis y el 6 de pentáculos es Tauro. Tenéis vosotros mucho potencial en esta carta, fijaos. No tenéis que pedir nada de rodillas, ni tampoco limosnas, ni en el amor ni en el trabajo, porque aquí hay capacidades. Algunas son artísticas o en vuestro trabajo. Las personas sí que os ven como alguien que se esfuerza mucho en hacer todos los sueños reales. Y vuestra persona en algún momento desvió la atención. ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros en la que estáis pensando? ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando? ¿Qué es lo que siente esta persona especial? ¿Qué más? Un 8 de espadas, un 5 de pentáculos, arrepentimiento, soledad. También tú te has sentido así. El 8 de espadas es Géminis. Hubo bloqueos, situaciones muy difíciles donde tu persona también se ha encontrado. No creáis que está en este chalet, amigos. Alguien se fue. Mirad quién sale por la puerta. ¿Y quién se queda aquí, fuera, en la calle? El 5 de pentáculos. De nuevo estamos hablando de Tauro. Hay una intranquilidad por esta persona y siento desvíos con él o con ella, porque el 8 de espadas también puede llevarnos a adicciones, amigos, como está haciendo esta chica con esta botella, y un lugar muy oscuro donde no quisiera sentirse. Vosotros, si en algún momento hicisteis vuestra vida, no queríais mal para esta persona, pero tampoco deseabais vivir así con el 5 de pentáculos. Alguien que sabía que tenía que dar más. 8 de espadas, Géminis, 5 de pentáculos, Tauro de nuevo. ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando? Un rey de copas que quiere volver, amigos. El 5 de pentáculos, me siento en la calle. En el momento en que yo abrí la puerta y me fui, mi vida no ha sido como yo creía que debía de ser. Me he sentido pobre, aislado, muchas noches en ese 8 de espadas sintiéndome que no podía hablar contigo y que he recurrido, puede ser, a fiestas, amigos, lugares, muchas relaciones, pero me hacían sentir así, solo y aislado, y hasta en mi casa he recordado, a través de notas, de libros, todo lo que te quería. Esta persona ha tenido que reconstruirse con este 5 de pentáculos y el rey de copas. Una persona que le cuesta hablar de lo que siente con Escorpio. ¿Qué es lo que siente esta persona en la que estáis pensando en este momento? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué más siente tu persona? Un 3 de bastos que quiere volver. Amigos, con Aries, a recibir también bendiciones, donde esté en un lugar seguro para ti, un nuevo comienzo, en una nueva casa. ¿Qué es lo que siente esta persona especial en la que estáis pensando en este momento? ¿Qué es lo que siente? Los enamorados, la estrella y el 9 de bastos. Amigos, qué lectura con grandes confesiones y una reina de espadas. Reina de espadas y el 9 de pentáculos, Virgo. Vais a ser vosotros quienes pongáis los límites con esta persona si quiere volver a casa o tener un hogar con la carta de los amantes. Y siento además que vais a ser muy compasivos, porque aquí hay alguien que llora. Y yo os he dicho, hay arrepentimiento, hay dolor, hay soledad. Puede ser que también tuviese alguna adicción, amigos, con ese 8 de espadas, o pueden ser simplemente bloqueos, cargas negativas, pensamientos. Los enamorados. Vas a abrirle las puertas de tu casa de nuevo a esta persona y tu corazón con la carta de los amantes, y esta persona va a llorar contigo. Se va a sentir así. Reina de espadas, pero no lo queréis a cualquier precio. Tenemos a Libra, una mujer u hombre con la que tú te sientes muy representada. Es alguien independiente,
visceral, inteligente, porque créeme, la reina de espadas también tiene sus emociones. No solamente puede pensar en ideas brillantes o en ser tan dura o rígida. Y un 9 de pentáculos. Habéis dedicado mucho tiempo a vosotros mismos, a cuidaros con Virgo. Os gusta ir a las tiendas, pasearos, compartir momentos con la familia. Tengo la carta de la estrella con muchos avances, pero también vais a ponerle alguna serie de puntos a esta persona si vais a empezar esta relación de nuevo con esta reina de espadas, porque os habéis acostumbrado con este 9 de pentáculos y sabéis que tenéis más personas pretendientes que os miran. Mirad qué imagen y os sentís satisfechos con lo que sois y dónde trabajáis. Hay muchos libros, habéis estudiado vosotros, o puede que lo estéis haciendo ahora. No todos carreras universitarias, pero pueden ser también cursos a través de internet. Tú le vas a decir a esta persona que si quiere algo contigo y que si quiere volver a casa o ser tu pareja, va a haber unas reglas como pareja, porque no puede dar tampoco y tiene que haber un arrepentimiento verdadero, un perdón con esta reina de espadas. Mirad su forma de ser, aunque la veáis tan dura, en el fondo también sabe que necesita ponerse o establecerse una serie de contratos. Entre vosotros dos ha habido de matrimonio, porque en el 8 de copas soy una pareja y una familia. Alguien se quedó al otro lado hasta con niños. Reina de espadas. Es Libra. 9 de pentáculos. Así te ve tu persona. Alguien independiente, capaz, con un futuro brillante con la reina de espadas. Os arregláis muy bien. Algunos tenéis un trabajo donde tenéis que poneros otra vestimenta con la reina de espadas. Hacéis un tipo de trabajo donde podéis enseñar a otros profesores. Hay temas legales en esa reina de espadas, muchos libros. Es como si fuera una juez, una abogada. Pero en esta carta hay relajación. También disfrute por el mundo. Y sabéis que no solamente hay una persona para ti. 9 de bastos. Miedos. Sagitario. Mirad cómo está este personaje, amigos. Tratando de salvar lo que queda. De volver a casa, de que haya una iluminación, hasta con la carta de la estrella, con Acuario, el número 17, porque tu persona y tú estáis conectados como pareja, matrimonio, hay un contrato legal, siento yo, con la reina de espadas, o lo habrá, porque se lo vais a decir. Tengo miedo de cruzar este lugar oscuro, puede que me vaya a pasar algo, pero como este chico tiene que atreverse a hacerlo, aunque lleve una linterna y estas farolas no iluminen demasiado este paraje donde está nevando. Pero si no dejamos de tener miedo, o hasta teniéndolo, tenemos que arriesgarnos. Tu persona tuvo miedo también. Le encerraron sus propios miedos en ese 8 de espadas para no poder dar más. Estuvo midiendo lo que dio en tu relación. 9 de bastos es Sagitario. Rey de copas. Me he sentado muchas veces en mi propia casa y tengo pañuelos, porque mirad este personaje como está, parece muy tranquilo, sosegado, que nunca dice nada, que guarda todo lo que siente con Escorpio. Pero aquí, amigos, hay libros, porque en el fondo es una persona romántica. Y os voy a decir que las personas también podemos cambiar y aceptar nuestros errores, pedir perdón y cambiar ciertas actitudes que hemos hecho, como estas cartas os están mostrando. Tu rey de copas se lanza con el 3 de bastos, que es Aries, una energía donde coge una barca y llega hasta ti. Puede ser de otro país o que tu persona se haya marchado de casa, que no sepas nada de tu alma, de tu llama gemela. No quiero sentarme solo en este espacio conmigo mismo. Hay una copa que todavía sigo bebiendo por ti y quiero llegar hasta ti, aunque sea a través de un viaje o si tienen que ser 5 kilómetros, pero recorrerlos, porque merece la pena el esfuerzo con este 3 de bastos, recibiendo bendiciones a vuestra vida con Aries. La estrella y los enamorados, amigos. Yo siento en esta lectura mucho amor entre vosotros, a pesar de todo lo que esta persona ha hecho, su desaparición, si ha habido bloqueos, el 8 de espadas, o se ha puesto en invisible, no os ha dicho qué pasaba, le ha dado mucho miedo la relación. Los enamorados están aquí, con el número 6, es Géminis. Tenéis una habitación todavía de recuerdos de esta persona.
y llegará a vuestra vida con esta carta de los enamorados, porque sí es un alma, una llama gemela. Y vosotros vais a hacer lo mismo que esta chica, abrazarle. Y él o ella llorarán contigo, como esta viva imagen. Pero todavía tenéis una habitación de matrimonio o de novios donde queréis que esta persona se sienta a salvo. A pesar de todo ello, queréis protegerla y la estáis cuidando mucho, como hace esta chica, y pidiendo deseos al universo, señales, guías, con la carta de la estrella. El número 17 es un 8, un infinito, una lemniscata. Cuando pasen estrellas fugaces, podemos decretar, amor, un deseo, y tú no solo lo pides para ti, sino para esta persona que amas tanto con esta carta. Y tienes algo que cumplir, quieres que vuelva contigo a casa, y se puede tratar de una casa, como veis aquí, hecha con elementos naturales o no, pero sobre todo que esté contigo. Porque tú le dices, conmigo estarás bien, a salvo, no te hace falta nada más, pero solo quiero que me entregues y que confíes en mí, no tengas miedo de acercarte. Queréis que sea como tu rey de copas, el 3 de bastos, adelantándose, y como ese chico, porque amigos, con miedos no podemos estar toda la vida. Hay un momento en que tenemos que arriesgarnos, es como el loco. Si yo cojo este patinete y me lanzo, ¿qué ocurrirá? Ocurrirá que podremos ver la luz, como en la carta de la estrella, y empieza a coger un telescopio, o si puedes sal a tus balcones o un lugar que esté muy despejado en la noche y mira las estrellas y pide un deseo con esta hermosa carta de la estrella y Acuario, porque para ti tiene la entrada este nuevo comienzo con esta persona que tú amas tanto. 9 de bastos, la estrella es Acuario, Escorpio, en el rey de copas, es una familia para ti. Los enamorados, Géminis, la estrella, Acuario, y el 3 de bastos, que es Aries. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona especial para vosotros. Yo hablo de parejas, matrimonios, novios, personas que os habéis querido mucho, almas y llamas gemelas. Es muy directo este mensaje. Tengo que rectificar parte de cómo soy, mi carácter, forma de comportarme. No puedo abrir la puerta y darte un portazo simplemente. Tengo que perder ese miedo, adelantarme al mundo, a la vida, y sentirme tranquilo como el 3 de bastos, y también creer en el universo de las estrellas. Por eso el tarot siempre y la vida serán positivos, amigos, porque desde los cielos vuestros guías también están aquí, cuando vosotros os sentáis y miráis las estrellas. Gracias, amigos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y decidme en comentarios en qué os sentís identificados y quién es esta persona especial para vosotros. Gracias por estar aquí en esta inmensa lectura y mirad bien, las oportunidades no se han acabado. Éxito hasta tendréis en lo material. Estáis encaminando muy bien vuestra vida con el 9 de pentáculos y con la reina de espadas. Gracias a todos, feliz semana, besos, abrazos y bendiciones, amigos. Os quiero mucho.